Regresemos a nuestro esquema simplificado una vez más y veamos cómo los taps del transformador de la subestación pueden ser ajustados aún para cargas muy altas. Veamos la carga en la primera mitad de la línea. Se ha incrementado de 800 amperios a 1200 amperios. Así que la caída de voltaje en la primera sección de la línea es ahora 1200 amperios multiplicado por 2 ohms igual a 2.4 kilovoltios. Y a lo largo de la segunda mitad de la línea, la caída de voltaje es 1.2 kilovoltios, por lo tanto, tenemos una caída total de voltaje de 3.6 kilovoltios. Así, si el voltaje en el barraje de la subestación tiene un valor nominal de 25 kilovoltios, el usuario al final de la línea deberá recibir un voltaje de 21.4 kilovoltios, lo cual representa una caída de 14.4%. Pero el límite de bajo voltaje permitido es 5% del nominal, esto es 25 kilovoltios menos 1.25 kilovoltios igual a 23.75 kilovoltios. Para mantener el voltaje en el extremo final de la línea, ¿cuánto tenemos que incrementar el voltaje en el barraje de la subestación? Bien, por supuesto la diferencia es igual a la caída de voltaje, que es 3.6 kilovoltios. Por lo tanto, necesitamos ajustar los taps del transformador para tener 27.35 kilovoltios en el barraje de la subestación. Pero ahora tenemos un nuevo problema, que es el sobrevoltaje en el barraje de la subestación. Resulta que se presenta un sobrevoltaje de 9.5% para los usuarios cercanos al barraje y otros alimentadores. Esto excede el límite de más o menos 5%. ¿Qué podemos hacer? Ajustando los taps del transformador por debajo de la condición del pico de carga máxima, parece que siempre tendremos sobrevoltaje en un extremo o bajo voltaje en el otro. Estudiando el perfil del voltaje una vez más, vemos que el problema puede ser resuelto incrementando el voltaje a mitad de camino a lo largo de la línea, con el fin de compensar en todo o en parte la caída de voltaje en la primera sección. Esta función de ajustar el voltaje en diferentes puntos de la línea puede ser logrado utilizando un regulador de voltaje en la línea. En nuestro ejemplo, supongamos que el regulador es colocado en el punto medio de la línea justo antes del punto de derivación al primer usuario. Podemos ajustar el regulador para inyectar un voltaje de 2.4 kilovoltios, elevando así el voltaje en este punto a 25 kilovoltios. Como resultado de esto, el voltaje en el extremo final de la línea será de 25 kilovoltios menos el valor de la caída de voltaje, que es 1.2 kilovoltios, lo que es igual a 23.8 kilovoltios. La caída de voltaje es ahora 4.8% del nominal, la cual está dentro del límite establecido de más o menos 5%. Así que veremos más de cerca estos reguladores de voltaje para ver cómo trabajan. El regulador de voltaje es en realidad un autotransformador con unos devanados conectados en serie con la línea. Realmente, los conductores de estos devanados deben tener capacidad suficiente para transportar toda la corriente de carga de la línea, la cual puede ser de varios cientos de amperios. El voltaje inducido en los devanados puede ser aditivo o subtractivo desde el ingreso del voltaje de línea al regulador, dependiendo de la configuración del control de conmutación. El cambio del valor real del voltaje puede ser ajustado por selección de diferentes taps en los devanados. Este simple diagrama muestra la disposición donde el voltaje inducido en los devanados en serie se suma al voltaje de entrada en una serie de 8 taps. Note que este conmutador invertido ha sido seleccionado en la posición subir. Si deseamos bajar el voltaje de la línea, entonces el conmutador invertido puede ser ajustado y este dirigirá el flujo de corriente a través de los devanados en serie en la dirección opuesta, suministrando por lo tanto una inyección de voltaje negativo. El equipo cambiador de taps, incluyendo los contactos móviles, motor y reactor, están ubicados dentro del tanque de aceite junto con los devanados del regulador de voltaje, núcleo de hierro y los transformadores de potencial y corriente para suministrar señales de control. El transformador de potencial también suministra energía para manejar el motor del cambiador de taps.
El regulador de voltaje monofásico es similar en apariencia a un transformador de distribución, excepto porque tiene 3 terminales. Eso es, línea de entrada, marcada S por fuente, línea de salida, marcada L por carga, y el terminal SL, el cual está conectado al neutro y a tierra. Los desconectadores de fusible están generalmente ubicados en las conexiones de línea de entrada y línea de salida para permitir al regulador de voltaje estar aislado cuando por mantenimiento se requiera. Con el fin de continuar suministrando corriente a los usuarios aguas abajo, un conmutador de derivación es ajustado alrededor del regulador. Este debe, por supuesto, estar cerrado antes que el regulador sea aislado. Por el contrario, cuando el regulador es puesto nuevamente en servicio, el conmutador de derivación necesitará estar abierto. En este caso, el conmutador necesitará interrumpir el flujo de corriente de carga, por lo tanto, debe tener la suficiente capacidad de ruptura de carga. Cuando llevemos a cabo esta operación, debemos estar seguros que la posición del tap está en 0, para que no haya diferencia de voltaje a través del conmutador de derivación durante la apertura. Además de estos, el conmutador de control del regulador de voltaje en el panel de control debe estar en la posición off. Esto es para prevenir que el cambiador de taps desde la prueba haga cambios mientras la maniobra está aún siendo llevada a cabo. Una vez que el conmutador de derivación ha sido abierto y toda la corriente de carga está fluyendo a través del regulador, el conmutador de control puede ser colocado en la posición on y el voltaje ajustado a lo requerido. Estos reguladores de voltaje en línea son conocidos a menudo como SVRs, por la sigla en inglés, y que significa regulador de voltaje por pasos. Note que los kilovoltamperios nominales de este tipo de reguladores de voltaje no se refiere a la potencia que está pasando a través del regulador, sino más bien a la magnitud de los kilovoltamperios que están siendo regulados. Esto es igual a la relación del flujo de corriente que pasa por el regulador multiplicado por el voltaje máximo del cambiador, es decir, 10%. Para un regulador monofásico de 200 amperios y 13.8 kilovoltios, la relación puede ser 1.38 kilovoltios multiplicado por 200 amperios igual a 276 kilovoltamperios. Se ve claramente que el regulador de voltaje es el dispositivo más útil para permitirnos controlar el voltaje en varios puntos a lo largo de una línea altamente cargada. Usted también puede notar que grandes reguladores de voltaje son usados en subestaciones, si es necesario regular ciertos alimentadores independientes del voltaje del barraje de la subestación. Los circuitos de control del cambiador de taps son similares tanto en los reguladores de voltaje como en los transformadores de la subestación. El transformador de potencial medirá el voltaje del cambiador de taps, pero esto no siempre es satisfactorio porque como la carga en una línea se incrementa, puede ser necesario subir el punto de referencia en el final. Este ajuste puede ser realizado por el operador, pero puede también ser logrado automáticamente usando el voltaje más lejano de la línea para proveer la referencia de regulación. Para lograr esto, no es muy práctico instalar transformadores de potencial a una gran distancia del cambiador de derivación y luego transmitir toda la señal de bajo voltaje de regreso. En vez de esto, esta configuración es simulada por un compensador de caída de línea en el circuito de control. El voltaje censado es realmente medido en el barraje de la subestación o cercano al regulador y después reducido por un valor calculado el cual representa la caída de voltaje en la línea hasta el punto de regulación. Esta caída de voltaje es automáticamente calculada pasando una corriente que es proporcional a la corriente de línea, derivada de un transformador de corriente, a través de una resistencia y reactancia predeterminadas, las cuales representan las propiedades de los conductores de línea hasta el punto de regulación. Como la corriente se incrementa, la caída de voltaje calculada se incrementará y en consecuencia una señal de bajo voltaje será enviada a la unidad de control de voltaje. Esto causará que las derivaciones eleven el voltaje en el barraje de la estación y a lo largo de la línea. Hasta este punto hemos visto el transformador de la subestación con cambiador de taps, así como los reguladores de voltaje en la línea. Ahora pasaremos a ver el control de voltaje usando condensadores. Pero primero tomemos un descanso. Por favor, apague el video y revise este material en su libro de trabajo.